Bueno, estamos de vuelta. Una vez más, el retorno del señor Kendry Chávez. Bienvenido a su programa Debatiendo. Nos tomamos un reposo, unos días de descanso. No nos desaparecimos, estábamos trabajando, realizando otras actividades. Y bueno, la dinámica no nos había dado chance para sentarnos a grabar y hablar un rato sobre las diversas situaciones que han sucedido en el mundo desde la última vez que grabamos, que lamentablemente la grabación, el episodio estuvo muy bueno, pero la grabación salió con un defecto de audio y no se escuchó muy bien. Hay que repetir ese episodio, invitar una vez al profesor René para que sigamos conversando. La última vez que hablamos, Kendry, Donald Trump no había bombardeado Irán. Habíamos dicho que no se iba a atrever, sí se atrevió. Y bueno, hemos visto la consecuencia, hace más de un mes, sí. Hemos visto la consecuencia del conflicto, aunque Estados Unidos diga a través de diversos medios que va ganando una guerra, vemos cómo Irán ha resistido y cómo misteriosamente los aviones se caen solos y los barcos se incendian por unas lavadoras mal enchufadas. Sí, vale, por unos microondas. Cuando van a calentar la comida, sí, bienvenido. Desde la Biblioteca Enrique Duce de la prestigiosa Universidad Nacional de las Comunas, UNACOM. Bueno, Jonathan, sí, la dinámica, la política mundial ha cambiado, creo que en estos últimos 2 meses. Creo que le ha dado, el genocida de Donald Trump le ha dado un vuelco, se ha metido con todos los países. Desmembró la OTAN. Desmembró la OTAN. Se habla de que la OTAN desaparezca. España está incentivando la creación de un ejército europeo para defenderse de los males del mundo y hacerle frente de una u otra manera a la hegemonía del militar de Estados Unidos. Sí, se atrevió a meterse hasta con el Vaticano, que creo que no se había metido, ningún presidente se había atrevido a tanto. Se atrevió a eso y más. Se disfrazó de Jesucristo. Sí, se disfrazó de Jesucristo, curando los males. De verdad, creo que no hay para ningún analista, creo que no hay un precedente de todo lo que ha hecho este señor Donald Trump. Se autollamó el líder del mundo libre. Y ahí hubo unas declaraciones hoy, donde decía que si él hubiese sido presidente durante la guerra de Vietnam, gana la guerra de Vietnam en 10 días. Lo hubiera ganado, sí. El tema de la guerra, más allá de lamentables los fallecidos, como en toda guerra, la guerra se ha tornado interesante en cómo el gobierno y el pueblo de iraní le ha dado frente a las mujeres. Hablaban de que no, Estados Unidos va a entrar a defender a las mujeres, y lo que hemos visto son videos de mujeres con unos jeeps super armados. Los puentes se pararon cuando él fue a amenazar que iba a volar todos los puentes de Irán. El pueblo iraní se trasladó a cada uno de los puentes. Y dijeron que era que los estaba obligando el régimen. Sí. Pero cuando Estados Unidos dijo que Irán iba a bombardear California, los californianos dijeron: ya, joder, para otro lado, señor. Sí, California no metió en esa guerra. Sí. Es el panorama político, como lo digo, se ha tornado bastante interesante. Y de admirar, Jonathan, como un pueblo de Irán se le paró firme a esa hegemonía armamentista y genocida de Estados Unidos. De verdad no tiene precedente. Ahora, Kendry, si nosotros, observando las declaraciones del señor Donald Trump, en contra, llamó salvaje a los iraníes, les dijo que eran animales cuando no podía con el tema del Estrecho de Hormuz. Vemos la conducta de este ser que se cree superior al resto de la humanidad, tanto para hacerse una imagen como él, como Jesucristo,
vemos la conducta de esa persona en contra de presidentes de otro gobierno, en contra de la oposición. Bueno, a lo que voy, porque realmente era el tema central de lo que íbamos a hablar, a lo que voy, esto encaja. El tipo ha atacado a sus opositores, a sus detractores y aún a sus propios aliados con el término de los rasgos físicos. No sé si recordarás el video que publicó donde Obama era un mono, Obama y su esposa. Y eso nos lleva a cómo el fascismo, este tipo de personajes que se creen superior a los pueblos del mundo, que creen que su raza es mejor que el resto de la humanidad, atacan a las personas por sus rasgos físicos. Lo que nos lleva a lo que hemos hablado aquí muchas veces y hemos hablado en otros espacios sobre la conducta neofascista discriminatoria de la ultraderecha venezolana y lo que pasó en España esta semana. Bueno, Jonathan, eso Que no fue un error. No, ni creo que ninguna persona creo que pueda aceptar el término de perdón cuando él declaró de que fue un error, se dejó llevar por las emociones. Ahora, Jonathan, eso va vinculado, creo que lo hemos hablado siempre. Nosotros queremos separar el racismo con el fascismo. Y yo creo que eso está articulado. Es el tema de una élite que se cree que son superiores al resto. Eso históricamente se ha vivido. Nosotros lo hablamos aquí la vez pasada con el término de que el venezolano es jocoso, el venezolano es jodedor, y que de cierta manera a nosotros siempre nos han dicho que en Venezuela no existe el racismo por el tema que somos mestizos, pero realmente existe un endorracismo, existe un racismo oculto en diversas cosas que vemos el día a día. Pero por más jodedor que sea el venezolano, coño, yo creo que ni en la más confianza que tengamos, tú le dirías, caray, mono. El racismo siempre ha estado en Latinoamérica. Creo que hay países que son más evidentes, como en Brasil, Argentina ni se diga. En Argentina odian, en Perú, Bolivia. En Argentina odian a los gauchos. Lo que es ya es una raza, es una y en Argentina existe una persecución en contra de cualquiera que tenga rasgos indígenas. Ajá, los gauchos. Porque hay que recordar que los argentinos se creen europeos. Sí, en México, y en Venezuela la hubo y la hay. Yo creo que nosotros no podemos. Aquí siempre recordamos la cacería indígena. Lo que pasa, sí, y más acá, lo que pasa es que la historia y las políticas oligárquicas que se llevaron en la Cuarta República siempre trataron de que cada raza estuviera en su lugar, por decirlo así. Lo hablamos el otro día, cómo fue el reparto de tierras aquí, en Valencia. Vamos a ubicarnos en Valencia, o en cualquier ciudad de Venezuela donde estaba un extracto de tierra más caro y a quienes protegió el gobierno en su momento para esas tierras. Los blanquitos. A los blanquitos. La zona sur fue hecha ¿por quién? Por los negritos que fueron excluidos de todo el sistema de reparto por la oligarquía. Y ellos se vieron obligados a irse para el sur. Por eso es que tú ves en el sur más moreno que blanco. Y cuando hay un blanco es porque se coló. Ahora, viendo a lo actual, a mí no me sorprende. A mí no me sorprenden las declaraciones, y sonará hasta mal dicho por uno, que uno es chavista. Fue la acción sincera de una oligarquía que no quiere que sigan mandando personas morenas. Eso es una realidad.
y abrieron la caja de Pandora. ¿Por qué creo que lo mandan a retractarse? Porque estamos viviendo una convivencia en paz. Está buscando la Y presidencia. que la mayoría de los que estaban en la actividad en Madrid no eran venezolanos, Bueno, sino que aparte. eran militantes del partido de ultraderecha. Sí, del Vox, del otro partido. Entonces, pero ahí se reflejó el señor fue el vocero de una sociedad venezolana que no quiere al mestizo, Que no quiere al pobre, que no quiere al pobre, que no quiere Y al eso negro. y no es nuevo, porque podemos recordar años 2000, 2001, 2002, 3, 4, 5, cuando esta misma gente llamaba marginales a los que apoyaban a Chávez por el simple hecho de que venían de un barrio, por el simple hecho de que eran de color moreno, cuando ellos son la élite blanca. Te voy a poner del un país. ejemplo tú y yo. Pues. Hay una coyuntura, y a mí me ha pasado, a lo mejor a ti te ha pasado lo contrario. No, porque yo soy blanco. Tú eres un muchacho que criaste en el proyecto chavista, y eres chavista hasta los tuetas, no lo puedo reconocer. Y posiblemente en una confusión con unos escuálidos, a lo mejor empiezan a hablar contigo basándote en que tú no eres chavista. En el tono de piel. En el tono de piel. En cambio a mí, a lo mejor yo fuera opositor y voy por la calle, te queman por chavista. Me queman por chavista porque ellos manejan el perfil que todo negrito claro, porque es chavista. Va más allá de una conducta ideológica y es una conducta racial, que es lo que ellos son. Porque ahora brincamos del 2004 al 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. El ataque hacia quién fue? Hacia la señora del CLAC, que el término mono no es por Delcy, porque podemos recordar que a muchas compañeras, jefas de comunidad, delegadas de calle, la llamaban la mona esa del CLAC por sus rasgos de ser color moreno, por una fisonomía que me van a disculpar mis métodos racistas, pero hay gente blanca que es fea. Sí, y más fea que... Sí, el mismo Carlos Auster lo estaban que le decían el mono blanco. Entonces, nosotros ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué pudiéramos hacer nosotros? Más allá de un rechazo y de un comunicado. Pero ese tema se tiene que tocar muy a fondo. Pero ya en pleno siglo XXI lo leí, lo puse en el Estado. No es posible de que nosotros todavía estemos viendo o atacando el tema del racismo, y mucho menos en un país que es un país de mestizos. Porque Venezuela no es propiamente de blanco, Venezuela no es propiamente de negro, Venezuela no es propiamente de chino, es una mezcla, por lo que ya sabemos. Venezuela fue la puerta en un momento de muchos inmigrantes de Europa de la Segunda Guerra Mundial, se les dio la oportunidad que hicieron vida aquí en Venezuela y se hicieron parte de la idiosincrasia del pueblo venezolano, así como muchos negros fueron traídos del África y se quedaron, y a través de los tiempos fueron haciendo parte de la idiosincrasia de Venezuela, y así como los mismos chinos. Los chinos muchos vinieron y se quedaron, están aquí haciendo vida. Entonces yo creo que es una parte desfasada, aparte de que si tú te pones a ver los países que originalmente, te lo digo porque yo lo veo mucho en el tema del fútbol, eran de idiosincrasia, de perfil blanco catire, ya también se han ido por la misma Francia, por esa misma relación de coloniaje que tiene sobre países africanos, lo mismo España, lo mismo Italia. Entonces tienen su bastante, Estados Unidos, tienen bastantes personas morenas o negras, africanos descendientes. Claro, pero hay un término que alguien utiliza, no recuerdo dónde es que lo vi, pero hay un término que lo llaman como la esclavitud moderna, donde
países como Francia, Bélgica, tenían a africanos en una especie de zoológicos donde trataban a negros, indios como animales. Y bueno, con la supuesta libertad, ahora tenemos fútbol, donde los blancos van a ver cómo los de color juegan. Circo. Entonces es parte Sigue siendo parte del circo romano. Exacto. Parte del circo romano. Entonces nosotros... Por eso es que yo siempre he dicho que a mí me da lástima cuando yo veo a una persona que se cree opositora. Y siempre pregunto, ¿opositora a qué? Porque lo hemos hablado, estás defendiendo al rico que te quiere quitar tu riqueza, estás defendiendo a personas como la de la ultraderecha venezolana, la señora conocida popularmente en los bajos mundos como la Sayona, y todo ese combo que tienen un rollo en España porque están cobrando $10,000 por tomarte una foto con la tipa. Esa misma señora que se lavaba la cara cuando una mujer humilde o con obesidad la abrazaba durante la campaña del 2015, 2013, no recuerdo la campaña, esa misma señora que representa un sector de la sociedad que durante años ha odiado a los pobres y que hoy se presenta como algo nuevo, como algo innovador, esa señora y su grupo representan este fascismo, este neofascismo, este racismo. Y hay algo importante, y creo que ha sido un error de todas las izquierdas, el término izquierda ya es también algo obsoleto, ha sido un error de todos los gobiernos progresistas, de todo el que se considere militante de izquierda o progresista, es que intentamos explicar el fascismo, intentamos debatir el fascismo, debatir con los fascistas, y realmente el fascismo hay que combatirlo. Y eso lo podemos ver en lo que ha sucedido en Venezuela el 3 de enero. Sí, es verdad. Y los últimos... Vamos a empezar con el comandante Chávez, Maduro y Dex. Yo tengo un término utilizado para eso, pero dale por ahí. Esos tres que le han tocado. Hay un video, creo que te un pequeño, porque el tema, yo siento con el tema de que no es algo nuevo. Hay gente en la oposición sorprendida porque Carlos Baute llamó a la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, primera presidenta chavista y madurista del país, de mono. Y vuelvo y repito, en el año 2000, 2002, lo utilizaron en contra de la población que apoyó a Hugo Chávez. Durante el año 2012, 2013, 2014, lo utilizaron en contra del presidente Nicolás Maduro, el chofer de autobuses, porque siempre desprecian al trabajador. Durante el 2017, 16, con el tema de las compañeras de los CLAC, todavía por ahí andan unas personas hablando de las gordas feas del CLAC, porque ese es el término que utilizan siempre para desprestigiar al chavismo, a la gente que sale todas las mañanas a trabajar, al pobre, al de a pie. Y hay una entrevista que le hicieron a Hugo Chávez, una periodista de Colombia. La pregunta más atrevida que se le hace a un presidente. Y la respuesta que Chávez le da, lástima que bueno, no tengo el video por ahí, donde ella le pregunta a Chávez, ¿a usted le dicen que es simio? Claro, estamos hablando de Chávez, una persona un poquito más claro que tú, de color moreno, con una fisonomía... se puede ser autóctono. Exacto. Y la periodista es una mujer blanca que representa a las élites del nepotismo colombiano, y le dice a Chávez, dicen que usted parece un mono, usted es un mono. Y la respuesta del comandante es, sí, yo parezco un mono, pero es que todos tenemos un rasgo de mono. Tú también eres una mona. Y la tipa queda así como que, ¿y ahora qué digo yo aquí? Sí, te sale. Entonces, ese es el término que no solamente han usado en Venezuela, porque ¿cuál es el término que los españoles
utilizan para los pueblos árabes? Bueno, ¿Cuál es el término que han utilizado históricamente en contra de los salvajes latinoamericanos? bueno. Entonces, esa es la élite que representa. Mira, yo me acuerdo. Eso es lo que representa esa gente. Yo me acuerdo de aquí vi de la historia, por eso te digo que eso no es nuevo. Lo que pasa es que creo que nosotros estábamos sumergidos, no tu generación, yo no, pero yo creo que nosotros estábamos sumergidos en esa realidad que nosotros nos hicieron pintar, que dentro de un país multicolor, por decirlo así, nosotros estorbábamos los de este color, sí, siendo, porque si no es nuestros antepasados familiares, teníamos tanto racismo, hasta que Chávez lo saca a la palestra porque logra llegar un presidente que rompe todo el paradigma a la presidencia, un presidente que viene de forjarse, un presidente que viene de un pueblo llamado Barinas, ajá, de un estado Nieto varano, de una india. nieto de una india. Anteriormente, que ese detalle, nosotros tenemos que llevarlo y saberlo entender. Chávez lo entendió y lo trató de explicar. Tú tienes descendencia, todos tenemos descendencias indias, negras y blancas en Venezuela, a mayor o menor grado, a menos de que tú seas una línea sucesoral directa. Pero tú explicabas cuando te salió un morenito, pero cuando te salió un blanquito y alguien te preguntaba, tú siempre decías, lo que pasa es que mi abuela es española, Sí. mi abuela, pero cuando te salió un negrito, tú posiblemente decías, no, es que eso es por la mujer, o por fulana, porque yo tengo son abuelos blancos. El único que defendió su ascendencia fue Chávez cuando recargaba en todos los programas su genética de indígena. Nosotros no, pero no pasaba nada, Jonathan, porque vuelvo y te repito, la Cuarta República muy políticamente nos supo ubicar cada quien a tiempo y espacio. Nosotros no tenemos derecho, creo que lo hablamos y todo tiene que ver con el fascismo, con el fascismo disfrazado de una democracia representativa. Nosotros no tenemos acceso a una educación en una universidad, no tenemos acceso a nada con lo que te estoy hablando. En la Marina, una persona de color costaba, creo que hay 1.000.000. Los mujeres sacaban la deuda, vamos a darle este espacio negrito. Gana Chávez y explota todo ese odio y se convierte en fascismo. Por eso digo yo que hay muchos que dicen que no es lo mismo, sí, porque ya tú odias al muchacho que quemaron, pero simplemente el color Exacto. de piel. Y como Y que lo quemaron fue por el color de piel. Sí, igual y te repito, uno salía en el paro del 2002 y salía quien le decía a uno, tú eres un chavista por el color de piel y lo care marginal que tiene. Entonces, volviendo al contexto actual, el señor de España dijo lo que muchos decían, eso yo creo que ahí no mintió. Mintió fue en el perdón. Yo creo que ahí es donde está la realidad. Claro, porque ellos se están quitando quitando la careta, sí, se la que han quitaron. intentado ocultar durante mucho tiempo. Sí, y bueno, en cada guarimba ellos sacan. Y por eso atacan, y por eso es que tú ves reflejadamente a dónde atacan. ¿Tú te acuerdas esta profesora, una maestra que estaba liderando el tema de los profesores, sí, hace como 4 años? Una morena, ella bastante morena. Que la desaparecieron, sí. Que ella intentó apoyarse en la élite de Guaidó y la rechazaron por negra. Claro, por eso te digo, tú veas las campañas presidenciales que Que al pobre Guaidó que le dio un ACV, ¿sí? ¿Supiste? No. Lástima que no le pasó nada. Tú veías las campañas y cuando tú te acercabas, y no es mentira, tampoco lo de la Sayona es algo que inventó. Podemos recordar a los Romer. Los Romer cargaban casi un traje cuando alguien se le acercaba
Y no había COVID. y no había COVID. Entonces nosotros, por eso nosotros tenemos que llevar al debate esto, Jonathan, porque lo venimos hablando en distintos programas. El tema del fascismo y el tema del racismo se está evidenciando mucho. Ahorita fue la Con olla. el tema del racismo, y lo hablamos en una oportunidad, Sí. como las redes sociales, yo no sé si lo hablé contigo el término, iba a hacer algún escrito sobre eso y no lo hice, que hablamos sobre la película La Ola, como ese proyecto de La Ola, que quizás se pudo ver como un fracaso en su momento, pero como ese proyecto de La Ola se ha evidenciado a través de las redes sociales, a través de la guerra del algoritmo, porque realmente eso va haciendo un constructo social que te lleva a las personas primero a defender la ultraderecha, lleva a las personas conduce a las personas ¿Cómo nos hacia el vendieron a racismo. Jesucristo? Blanco, ¿Cómo nos venden a los ángeles? blanco. ¿Cómo nos venden a un Y Dios? cuando la Biblia habla y los escritos religiosos nos muestran a los ángeles como bolas de fuego o un horrible ojo rodeado de alas y ojos, ¿cómo me pones a mí una persona blanca como ángel? Ahora, Pero ¿cómo nos venden a los ladrones? ¿Cómo nos venden a Judas? Si Jesucristo nació en Palestina o en Israel, como lo quieras llamar, en Judea, nació en Judea y era blanco, catire, ojos azules, ¿por qué Judas era negro? Por eso. Ahora, a eso voy. Hay una entrevista muy interesante que los invito a ustedes a que la vean, que es de Ali. ¿El primero? No, de Ali, el boxeador. Okay. Mohamed Ali. Él se hace una serie de preguntas allí, como negro. Acuérdate que él lo vetaron porque él simplemente dio una respuesta muy sincera. Cuando él lo invitan, no, lo obligan a ir a la guerra de Vietnam, y él dice que no va a la guerra de Vietnam Por los blancos. Ni siquiera por los blancos. Esa no es su guerra. Porque él no es enemigo de ese pueblo, por lo tanto él no le nace matar a ese pueblo, porque dice en la entrevista ingenuamente, pero es que ni los conozco. Él lo vetan 2 años, le quitan la licencia de boxeador. Y hay una escena buenísima de la película de Muhammad Ali, protagonizada por Will Smith. A quien no le gusta la historia, vaya y vea esa película, igual que la película de Malcolm X. Y después él le entrevistan y él le dice, mira, si tú te pones a ver entre el color blanco y el color negro, todo lo satanizado es negro. Exacto. Todo. Y da risa la entrevista porque él le pone la forma jocosa, pero es una realidad. Él dice, me pintan un Dios blanco, me pintan ángeles blancos, me pintan, las nubes blancas son bonitas, las nubes negras traen estado, me nombra hasta Tarzán, un ser blanco que habla con los animales. En cambio nosotros tenemos milenios como negros en África y nunca logramos comunicarnos con los animales. En esa entrevista él dice todo el tema de la conciencia blanca, la conciencia negra. Tienes la conciencia negra, Kendrick, tienes la conciencia negra, Jonathan. Satanizaron el color negro. El color negro es lo peor que hay. Por eso es que a muchos les molestó cuando este señor apareció como todopoderoso, apareció como Dios negro. Sí, Morgan Freeman. Y después entonces tú vas leyendo, hay el que escribió Mark Twain, creo que fue ese. Mark Twain es el de la famosa ballena blanca. Él escribe Tom Sawyer y escribe a Huckleberry Finn. Hay en Tom Sawyer, tú lees una narrativa muy buena, pero tú ves lo que ellos veían
de cómo ellos tienen al hombre negro. Inclusive, el muchachito ayuda al negro a salvarse, a ser libre, lo ayuda a escapar al negro Jim. Pero él en todo, si tú ves todos los capítulos, Jonathan, desde que él sale huyendo con el negro Jim, porque así le dicen, él tiene un cargo de conciencia, que él no sabe si podrá vivir con ellos por ayudar a un negro. Porque inclusive él en sus narrativas, en sus cuentos, él piensa y tiene la seguridad que los negros no van al cielo, que los negros no pertenecen al mundo de Dios. Entonces tú ves cómo el sistema, Y eso se ve hoy todavía. se ve, es que está latente, vuelvo y te repito. Cuando tú llegas, y pasa mucho en España, y tú lo estabas nombrando ahorita, en España se llevan racimos de cambures, de plátano a darle a los jugadores de color, a los jugadores negros. Aquí en Venezuela quisieron aplicar eso la gente de la selección del Carabobo Fútbol Club y creo que sancionaron al Carabobo por decirle negro a un jugador negro. Un negro le dijo negro a un jugador negro. Eso es otra cosa. Ese creo, yo no sé cómo llamarlo. Eso se llama, según el término legal venezolano, si no me recuerdo mal, lo que es endorracismo, que es cuando una persona de una raza en específica ataca a otra persona por la raza, ataca a una persona de su propia raza. Ahora imagínate tú. O sea, cuando un negro ataca a otro negro, se llama endorracismo, porque este negro se cree superior al otro. Ahora imagínate tú, un negro pobre, diciéndole a un negro pobre a otro, que pasa mucho. O un negro pobre, porque el término negro, señor de YouTube, no vayan a tomar video por el término negro, en Venezuela es legal. Un negro pobre diciéndole a otro negro pobre que defendamos los intereses de un blanco rico. Que es realmente lo que se pretende en Venezuela. Pero hay un término, porque resulta ser que esta conducta tiene un término llamado loquis o loquismo, luquismo, que dice que el luquismo o luquismo, también conocido como fascismo corporal, porque a mí me llamó la atención el término hoy pensando en eso de las declaraciones de este señor. Busqué características del fascismo y realmente las características que siempre nos muestran del fascismo nos habla de un sistema donde se adora un líder que persigue al comunista, es un sistema de ultraderecha que persigue al comunista y que persigue al liberal, y lo que conocemos como el fascismo de Mussolini. Pero yo quería ver dónde encajaba el racismo y busqué, cuál es el término que se utiliza para las personas que desprecian a otras por su condición física. Y entonces existe el término loquismo, también conocido como fascismo corporal. Se refiere a la discriminación o prejuicio que sufren las personas consideradas poco atractivas, según los estándares sociales. ¿Y quiénes establecieron los estándares sociales? Las oligarquías que predominaban el sistema mundial, sobre todo el sistema es europeo. Un término que surgió, el término loquismo surgió en la década de 1970, pero sus raíces se remontan a finales del siglo XIX, cuando las ciudades implementaron leyes que imponían estándares de apariencia pública. ¿Vivió Venezuela esto? Podemos recordar la ley de vagos y maleantes. Eso, bueno, eso que atacaba yo no lo viví. Pero cuando tú me dices que existe una ley que es para atacar a jóvenes, y no siempre jóvenes, que lamentablemente, no estaban estaban en la edad de estar en un colegio, pero por la situación país no podían estar en un colegio, y esa persona se veía en la obligación de trabajar, pero al verlo en la calle era considerado un vago. Sí, tienes todas tu... Podemos recordar
la persecución policial a las mujeres que en la década de los 80, 90, principios de los 2000 se dedicaban a la prostitución, también eran tratadas como criminales bajo esa misma esa ley. Esa ley le hizo. Los chamos que hoy se consideran deportistas con el término del patinaje, del skate, a los que consideramos artistas con el término grafitero, eran vagos y eran maleantes según la legislación venezolana, que determinaba que no estaba acorde con la estética de la época. No, claro, por eso te digo, la ley de vagos y maleantes fue una ley que bastante hizo daño, sobre todo volvemos al tema de las clases vulnerables, por lo que tú estás diciendo. Para ellos la ley estaba, es más, la ley creo que fue hecha bajo ese perfil, bajo ese sistema de que te voy a atacar a los barrios, a las barriadas, como le decían antes, y donde ni siquiera te montaban, ni siquiera no te decían nada, ni siquiera te pedían cédula, te lo digo porque lo viví bastante. Dos planazos para arriba. Dos planazos y para arriba, y bueno, verán qué pasa en el módulo. A veces duraba hasta el módulo 3 días, te desaparecían, no sabía, nadie sabía de tu existencia, los familiares para aquí, para allá, y eso trajo como consecuencia que muchos empezaron a agarrarle odio al sistema, porque cada vez que salía para la calle, porque acuérdate que eso iba marcando, iban fichando, entonces de repente tú tenías la mala suerte, que sí sucedía, porque había un patrullaje muy obsesivo, entonces de repente tú salías hoy, te detenían, salías mañana, te detenían y te salían a las 3, ya a ti tú te ganabas un viaje gratis como reincidente y ya pagabas mayor tiempo. Y estaba el policía que también te casaba. Ah, bueno, estaba el policía que te casaba. Entonces tú ibas bajo esa. Estaba y está. Entonces de repente, si tú no tienes una convicción muy grande, o X o Y, empezabas a agarrarle odio al sistema y te ibas por los caminos y decías, bueno, si ya para el sistema yo soy delincuente, pues me comporto como un delincuente. Y era así. Entonces ya tú te comportabas en el liceo como un delincuente, tú te comportabas en la comunidad como un delincuente, ibas arrastrado por el mismo sistema policial, por las mismas leyes del momento, ibas arrastrado a eso. Aparte del famoso sistema de la recluta que fue basado, ¿quién iba a la recluta? Si tú ves el perfil negro y pobre. Entonces, ¿quién iba a la academia? El blanco. El blanco. Entonces, sí, nosotros a través de la historia, que volvemos al tema del debate y el tema de que nosotros tenemos que estudiar la historia en cada uno de nuestros territorios, que ahorita estamos consolidando las comunas, creo que nosotros, cada comuna va a tener su base histórica de lo que nosotros estamos hablando, de la realidad. Tuvo que venir el comandante Chávez a romper ese hilo y es donde nace ya Chávez lo odian en el mundo, ese sistema oligárquico, porque es un mono, y disculpen lo que posteriormente en el programa, para ellos les dio la madre que una persona de color, una persona morena, con razas indígenas, raza negra y raza blanca, en una sola persona, llegara al poder. Y cambió o trató de concientizar, porque tiene todo que ver, el tema de la clase social, el tema del color de piel, porque todo va enraizado, porque nosotros nos metieron todos en un mismo sitio, Jonathan. Muy raro, muy raro veías un catirito en una escuela para la zona sur. Veías a los negritos, hijos de colombianos, que sobre todo eran colombianos, y no colombianos de la ciudad, de la costa, colombianos de la costa, que fueron los que llegaron y fueron los desplazados en ese tema. Una vez escuché yo la entrevista de
de una asaltadora que fue bastante, fue competencia de Yulimar Rojas, la que desplazó. Y A ella- Yulimar también Sí, ella la atacaron ataca. por su tono de por piel, su tono de le piel dijeron que era un mono. y justamente a mí me da risa en la entrevista porque ella dice que yo creo, mira, yo creo que yo aprendí a saltar salto largo porque donde nosotros vivíamos, decía la colombiana, decía de donde nosotros vinimos, nosotros fuimos desplazados y yo tuve que verme en la necesidad de aprender a hacer saltos largos porque las barriadas eran totalmente unas comunidades desposeídas en su totalidad, a tal caso que fueron desplazados. Entonces, nosotros vemos todo ese sistema, un sistema perfecto para ellos, Jonathan, donde Chávez no encajaba. Y siempre hay que nombrar a Chávez porque fue el que rompió el paradigma aquí en Venezuela de la temática y puso y le sacó la verdad a esas personas donde se burlaban de los labios de Chávez, donde se burlaban del papá de Chávez, de la verruga, se burlaban que como un negro podía estar en Miraflores, como un indio podía estar en Miraflores, y sacó esa verdad. Y la verdad está allí. Y nosotros no podemos tapar el sol con un dedo o simplemente alegrarnos porque el Señor se vio en la obligación de retractarse y pedir disculpas, porque yo creo que ahí es donde estuvo el tema de la mentira. No fue lo que él dijo, no fue lo que él dijo. Las consecuencias legales. Las consecuencias legales, porque el hombre lo dijo, el hombre lo augurió, el hombre se alegró, se emocionó junto con las personas que estaban allí. Personas que se reunieron lo más fascistas que puede ver en la parte de España. Entonces nosotros vemos eso. Y son personas que odian al migrante. Lo odian. Y por consiguiente, todos esos venezolanos que están en España entran en la lista de odiados. Sí. Es lo mismo que pasó con Donald Trump y los latinos que apoyaron a Donald Trump. Sí, es la misma historia. Yo siempre lo hablo, siempre me voy a la historia de Moisés de Moisés y el judío que se creía Egipto y después cuando hubo el éxodo, que lo sacan, que lo expulsan, él fue el primero que marcaron allí. No, pero es que yo era el que te ayudaba a hablar. No. Fuera, usted también es parte del combo. Usted es parte del combo. Entonces, esa es la realidad que nosotros tenemos que ver. Nosotros tenemos que ir al debate en esa comuna, Guajabajo, y nosotros explicar desde nuestra posición y desde nuestro enfoque el tema del racismo, el tema del fascismo. Confrontarlo, como dices tú, no simplemente rechazarlo ya como un sistema de gobierno que se está imponiendo en el mundo, sino confrontarlo, ir más allá de la confrontación, porque eso puede llegar a Guajabajo y ha llegado a Guajabajo en el tema del odio hacia el chavismo, el tema de ese odio, como dices tú, que el perfil de la miliciana, ¿cuál es? Una señora gorda, negra, anciana. Así. Es así. Eso es lo que, ese es el reflejo que está allí. Ahora, nosotros como estructuras políticas y como estructuras sociales tenemos que salir al combate. Nosotros tenemos que darle ahorita que se está Porque en un con proceso, la reorganización de la peregrinación. algo que en un proceso de consolidación, de construcción de la paz, una de las cosas que hay que combatir para poder tener paz es el racismo y la exclusión a ciertos sectores de la sociedad. Porque creo que fue el mismo episodio que salió un poco dañado, donde hablábamos de la geometría, de cómo las ciudades se establecieron de cierta manera, donde, bueno, ¿dónde están los pobres? En su mayoría negros, a la orilla del río, debajo del tendido eléctrico de alta tensión, mientras que los de un color
más acorde a la sociedad están en las zonas pudientes de la ciudad. Entonces, con la transformación, la nueva geometría del poder, a través de la construcción del Estado comunal, hay que restablecer un nuevo mapa geopolítico en cada una de las comunidades, en cada una de las ciudades. No estamos hablando de desplazar gente, estamos hablando de transformar la sociedad, Ahora, estamos hablando de transformar las condiciones de vida humana de cada ahora eso familia. me lleva a una pregunta, Jonathan. ¿Cómo hago yo? A ver, estamos en la consolidación, un tema a veces álgido que se le toca hacia la consolidación, hacia el reencuentro. Hay un proceso de amnistía, hay un proceso de sanación, hay un proceso de aceptación. Pero es que yo me acepto. Y yo soy chavista no por mi color de piel. Yo soy chavista por la convicción de que tengo la seguridad de que es el camino correcto que me enseñó el comandante Chávez, no por mi color, no por las aspiraciones económicas que yo pueda tener o dejar de tener. Ahora, esa oposición que se victimizó y se sigue victimizando, aceptará con esa premisa oligárquica, no importa si tiene o no tiene bienes, pero te ve por el color de piel. Existirá una verdadera paz y convivencia cuando ese sector me dio a mí un reflejo, un ejemplo, lo que soy en España. Esa es la pregunta para mí, porque Lo que pasa es que también tenemos que, no podemos seguir englobando a la oposición en Venezuela en una oposición, están las oposiciones. Y recuerda que hay personajes como este señor Claudio Fermín, donde siempre ha sido atacado por su color de piel y por eso es que nunca le ha encajado en la oposición venezolana. El traidor del chavismo, Henry Falcón, él también fue rechazado por la oposición venezolana por su tono de piel. exactamente, ahí es donde yo voy. Claudio Fermín está claro. Pero lamentablemente, tú lo dijiste, Claudio Fermín no pertenece a ese poder que se quiere adueñar de Venezuela, de sus intereses y de toda, hasta de la raza. Creo que una vez lo dijimos, pareciera que se está buscando la forma de los mecanismos para colonizar de nuevo Venezuela bajo un solo tipo de raza. Creo que aquí lo dijimos. Sí. Entonces yo creo que esa es la realidad que nosotros tenemos que enfrentar. No a un Claudio, porque vuelvo y te repito, Claudio toda la vida lo encajonaron. De broma fue alcalde de Caracas y lamentablemente el mismo sistema lo detuvo y tuvo preso. Y salió y tú lo ves más allá de su posición ideológica, tiene ideas interesantes y tiene aporte. Que quien lo recogió es Prácticamente las amnistías de Nicolás. No, y el chavismo, ¿sí? Lo fue sumando. Sí. O se fue sumando a un proceso democrático. No es que Claudio Fermín sea chavista, sino que se fue sumando realmente. Entendió que existe un proceso democrático dentro del país donde, bueno, el extremismo de la ultraderecha y de la ultraizquierda también, porque hay que reconocer que hay personas que son que terminan siendo de ultraderecha. Esa es otra realidad. Es circular. Sí, es circular. Ahora, Claudio Fermín entendió que el debate es político. El debate no es por color de piel, porque vuelvo y te repito, Venezuela es multiétnica. A pesar de que es un país extremadamente, en población es todavía bastante joven, bastante pequeño en cantidad, es un país multiétnico. Entonces nosotros no podemos, yo no me veo, cuando en las familias tenemos nosotros diversos colores, de que solamente ni siquiera somos, alguna vez lo dijo, nosotros no podemos, que siquiera salió uno hablando, no, nosotros no somos negros, no, nosotros no somos negros tampoco, nosotros no somos ni negros ni blancos, somos una raza caribeña, una raza que la liga de todas las razas nos llevó a lo que somos. Vuelvo y te repito, en tu familia puede salir un moreno, puede salir un catire, puede salir como los gatos.
como los gatos, no es una realidad. Todo gato blanco y para uno negro. Es una realidad. Entonces, ahí es Porque donde, estoy aquí pensando la cosa, ¿verdad? ahí es donde nosotros tenemos en toda familia hay uno pero que no nosotros, encaja. pero nosotros aceptamos y enaltecemos como el Rey León ese muchachito que sale catire porque nos dejamos llevar por el sistema. El cabello, el único cabello que aceptamos en toda esa parte multiétnica que vivimos nosotros es el cabello lisito, y ni siquiera el de los indígenas. Entonces, es eso que nosotros tenemos que buscar los métodos, Jonathan, y no nosotros, hacer entender, y toca con la peregrinación, esa nueva oleada de unidad, pero es que la unidad no la hace un solo factor. Creo que tiene que ver con esto, porque vuelvo y repito, el sábado creo que fue que habló el hombre, no el viernes, el sábado fue el reflejo así, ¿no?, de una sociedad que a lo mejor no sigue al opositor porque hay una sociedad, hermano, que hay que reconocer de opositores, no sé cómo si serán opositores, que quieren ver chavistas de fallecidos. Es una realidad que está allí y no se va con ninguno de los sectores porque los sectores tampoco le han dado esa gratificación de lo que ellos buscan. Y parte de ese sector es este señor. Él no se fue desde ahorita, él tiene años. Se fue cuando dijo yo no, que se quedaba en Venezuela. Eso. En el 2000, 2002. 2002. Y así como él, muchos que andan en ese camino. Y que nosotros tenemos que ver una alerta de con todas las diferencias, bueno, aquí volvemos al tema interno de nosotros los revolucionarios que andamos en ese camino, los que simpatizamos con la revolución, tenemos que tener unidad, tenemos que unificarnos bajo que no deberían de haber diferencias, porque para este señor no la hubo. Atacó a un país completo, te lo repito. Entonces, el punto central es ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Tú recuerdas cuando hubo un cantante también español que dijo que todas las mexicanas eran feas porque tenían bigote? Sí. Español. Ajá. Eso. Y hubo alguien que habló sobre las venezolanas, que podemos meter también el tema de Raguayana, cuando sacó el término de venecas, cuando a nivel de Latinoamérica a las venezolanas las consideran prostitutas por el término venecas. Ya ha existido otra persona de la dirigencia de la oposición de la ultraderecha que también atacó a los venezolanos. Bueno, somos ladrones, según Julio Borges, ladrones y prostitutas. Eso no se nos puede olvidar jamás, porque realmente es como ellos consideran al pueblo de Venezuela. Bueno, programa de Julio Borges, yo no sé si tú lo llegaste a ver. Primero Justicia. Primero Justicia, que de ahí sale creo que el nombre del partido. El nombre del partido. Fascismo puro. Fascismo puro. Eso no tiene nombre. ¿Cómo era ese programa? ¿Y a quién llevaban ese programa? Negros, personas pobres, vulnerables para él poder humillar. De ahí, y si tú ves que una vez yo no sé quién quiso, cuando ese partido nace, dieron los estatutos. Hubo alguien de la oposición que llamaron y estaban echando broma. No, lo que pasa es que yo no, mi colorcito de piel no me deja entrar. Claro que fue la primera justicia. Que fue cuando nació el tema de los chicos, de los Little Boys, ¿qué se llama? Los niños blancos de Leopoldo, Capriles. Ajá, que estaba el combate. Entonces, una cosa a considerar importante para poder mantener la paz, hay que combatir el fascismo, el neofascismo, el racismo. Y el pueblo de Venezuela debe condenar cualquier acción en contra, porque cuando atacas a una mujer las atacas a todas. Cuando tú atacas a una mujer
por sus rasgos físicos, no estás atacando a una mujer, estás atacando a todas las mujeres. Cuando tú atacas a un hombre por su tono de piel, por su raza, estás atacando a todas las personas que tienen ese mismo tono de piel, que tienen esa misma raza. Ahora, una pregunta, Jonathan, que creo que se ha elevado viendo cómo van las estadísticas en las últimas semanas, mucha alarma, la violencia contra la mujer. Eso el fascismo y el racismo Pero es que recuerda puede abrir no una ventana, puede abrir una puerta a ese pero tema es que también. ya está demostrado. Todos los gobiernos de ultraderecha que han llegado al poder en los últimos 10 años, una de las primeras cosas que eliminan es cualquier institución pública o legislación que defienda los derechos de las mujeres. Por eso te digo. Ahí tenemos a Argentina. Lo primero que hicieron fue eliminar el tema del Ministerio de Mujeres, igualdad de género, o como se llame. Eliminaron instituciones para la defensa de la mujer. En México, aunque hoy no gobierna la derecha, en México los partidos de derecha atacan cualquier política que sea en defensa de la mujer. En Colombia pasa lo mismo. En Chile están llegando, sí. Pero realmente en España, los amigos de la señora que organizaron el evento, ellos atacan cualquier término o institución que se utilice para la defensa y la protección de la mujer. Por eso te digo. Entonces, ellos representan la violencia de género, representan el racismo, representan el desprecio a los pueblos humildes, al pobre, al pueblo trabajador. Ellos representan todo el mal de la humanidad. Por eso te digo, hay que visualizar, prepararse seriamente una contraofensiva en cuanto al fascismo en todo su género, porque toca cualquier temática allí en concerniente a lo que estamos hablando, en concerniente al género, en concerniente al color de piel, en concerniente a la... Mira, por ahí anda un meme que dice: en Venezuela, en su peor momento de crisis, donde no había comida o la tenían acaparada, el venezolano comía yuca, ocumo, mango. En Argentina se andan comiendo los burros. Sí, lo legalizaron. Entonces, eso representa a esa gente. Entonces, aquí siempre hemos dicho, y cuando suceda cualquier cosa, las primeras en perder sus derechos son las mujeres. Sí. Bueno, nosotros tenemos que estar muy pendientes de eso. Un llamado desde aquí, camarada Jonathan, mi persona. Nosotros tomemos muy en serio el tema del fascismo a través del racismo, donde nosotros, cada uno de nuestros espacios tiene que aportar a favor y no seguirle el juego esa ultraderecha fascista a nivel mundial que ataca nuestras mujeres, ataca nuestro color de piel, ataca nuestra idiosincrasia. Y de verdad puede, es un peligro. Y cerrar filas, Jonathan. Exacto. Entonces, una recomendación, bueno, hay que estudiar los términos, hay que estudiar la parte histórica de qué es el fascismo, de qué fue el fascismo, de qué es, para combatirlo por los términos legales que establece la legislación venezolana. Sí. Bueno, creo que retomamos actividades acá en Debatiendo en un momento preciso, con un tema importante. Quiero aprovechar, Kendry, para felicitar. Hoy estamos grabando este episodio, no recuerdo el número ya, hoy es 21 de abril. Felicitar, aprovechando que nos encontramos en los espacios de la Biblioteca Enrique Dussel de la Universidad Nacional de las Comunas, felicitar a todos los estudiantes que están culminando, todos los estudiantes de la UNACOM
que están culminando su proceso de iniciación y que en este momento se encuentran realizando la presentación de su cierre reflexivo para en los próximos días iniciar ya de lleno en lo que es los pensum de estudio, en los que son los programas nacionales de formación, en los que cada quien está estudiando. Y bueno, desde acá también saludar a los compañeros que están como responsables de las bibliotecas para el pensamiento crítico comunal, que es un proyecto que está impulsando la Universidad Nacional de las Comunas en cada una de las comunas. Invitar, bueno, desde este espacio, como siempre, a que estudiemos un poco la historia, a que estudiemos las leyes de nuestra patria, de nuestra nación, las leyes que se están reformando en este momento, que es justo y necesario para el momento en que vivimos. No caigamos en la desesperación, no caigamos en el juego de la oposición, no caigamos en la guerra mediática, sino todo lo contrario, convirtámonos en parte de los soldados que combaten el hegemón mediático y seamos parte del debate y de la construcción de las nuevas ideas para consolidar el Estado comunal del que nos hablaba el comandante Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro, y que hoy, bueno, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, trabaja para que siga adelante y mantener la paz en el país. Sí, vale. Sí, un llamado, bueno, y de esa experiencia UNACON, Jonathan, y que la Esta semana fue el encuentro de las unidades productivas, sí, vale, una actividad muy bonita, y que la UNACON sea y entendamos que sea núcleo también de esa transformación. Vamos más adelante, Jonathan y yo tenemos unas propuestas a través de este medio que con el aporte de esa transformación de la comuna más allá de lo jurídico, Jonathan, es esa transformación que busca la UNACON, es la transformación del ser humano, y que entendamos y confrontamos todo este tipo de debate y todo este tipo de confrontaciones que se viven a diario, lo vemos a través de los medios, a través de las redes, y ya tratar de suprimir o eliminar o minimizar esos ataques fascistas contra nuestro pueblo, contra nuestra manera de pensar, contra nuestras mujeres, contra nuestros niños, contra nuestros adultos, contra esa población en general que lo que ha hecho es soñar, con lo que ha hecho es querer transformarse, y que lamentablemente las élites mundiales nos han puesto trabas y trabas para que eso no se logre, pero que tiene años y años en esa lucha y que se ha abierto, se puede decir, por sí solo, y que muchos años después tuvo el apoyo de nuestro comandante, tuvo el apoyo tiene el apoyo del presidente y del presidente Nicolás Maduro, y el apoyo de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Y nosotros tenemos que entender, como dijiste tú, a través de las leyes, a través de ese estudio, y que nada está desvinculado. Vuelvo y te repito, históricamente las invasiones del sur de Valencia, las invasiones de todas las partes pobres de Venezuela, la dieron por algo. Ahí está vinculado el racismo, está vinculado el fascismo, y lo tenemos que entender así. Bueno, creo que el próximo tema es que íbamos a hablar del tema nuevamente de la construcción del Estado comunal, la geometría. Hay unas de las palabras que dijo el rector de la universidad en el encuentro de la UPAC, búscala. Y habló del término del gobierno comunal y unas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Un placer para mí, Kendi, una vez más estar en este espacio, retomando actividades en Debatiendos. Bueno, repito, estábamos en diversas actividades, diversas responsabilidades, y nos tuvimos que detener un poco en el tema de las grabaciones. Veníamos muy bien, sí. Teníamos una meta prevista de una cantidad de videos en el primer trimestre, y eso lo cumplimos creo que en los primeros 2 meses. Por eso también la pausa nos sirvió. Y bueno, invitarlos a debatir esto que hemos estado hablando en las comunidades, en sus círculos de estudio, y nos vemos en un próximo episodio de este programa, el programa de nuestro hermano Kendry Chávez, en el cual yo lo acompaño. Al revés, el programa es tuyo y yo te acompaño. Que es Debatiendo. Recuerden seguirnos en las redes sociales y el canal de WhatsApp de Kendry Chávez, que vamos a estar retomando algunas cositas ahí.
y se van a estar publicando otras cosas. Así que bueno, Kendrick, Gracias totales, como decía un placer. Soda Stereo. Tú no querías grabar hoy, mira, esto quedó buenísimo y hasta la próxima. Viviremos a vencer.